Vamos a seguir nuestra serie de construyendo y reconstruyendo la fe. Para los que no estuvieron, digamos, las clases anteriores, Dios nos llama a tener una vida espiritual. Y esa vida espiritual es comparada con una construcción, algo que tenemos que día a día ir levantando. Pero también fuimos viendo que hay situaciones en nuestras vidas que en vez de construir nos lleva a deconstruir, a retroceder esa construcción que vamos levantando día a día. Siguiente diapositiva, por favor. En la primera clase analizamos que algo que nos puede llevar a deconstruir es tener problemas personales. En la iglesia muchas veces. En vez de ir avanzando, ocurren situaciones dentro de la iglesia, las personas nos decepcionan, nos fallan, y eso hace que en vez de que nosotros sigamos avanzando, digamos, paramos aquí. Dejamos de avanzar esa construcción. Uno de los puntos que nos puede llevar a abandonar esa construcción es problemas en la iglesia, problemas con personas. El segundo punto que nos hablaba Magnus es acerca de la duda. Muchas veces estamos avanzando y llega un momento donde empezamos a dudar. ¿Será que vale la pena? ¿Será que es así? ¿Será que Dios? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? ¿Será que voy a poder seguir construyendo? Entra la duda en nuestros corazones y eso hace que frenemos. En vez de avanzar, retrocedamos. El otro punto que nos hablaba la clase pasada, Juan, es acerca de la autoridad. Y la autoridad aquí vemos como la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y que muchas veces nuestros sentimientos o motivaciones hacen que en vez de avanzar, desconstruyamos, retrocedamos. Hoy vamos a hablar acerca de la autoridad de Dios en una segunda parte, enfocados en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Extraje una parte de un libro motivacional. Esta parte, siguiente diapositiva, por favor. Dice así: diviértete, joven, ahora que estás lleno de vida. Disfruta de lo bueno ahora que puedes. Déjate llevar por los impulsos de tu corazón y por todo lo que ves. ¿Alguien conoce esta frase? ¿De qué libro motivacional saqué? No. ¿Creen que está en la Biblia? Primero va a comenzar. ¿Está en la Biblia eso o es medio raro, verdad? No sé. ¿Alguien leyó esto en la Biblia alguna vez? ¿Leyeron? Ahí es, sí. Pero ¿qué pasa? ¿Algo falta en esta escritura? ¿O está completa? Siguiente diapositiva. Aquí viene la parte completa. Esta era una de mis escrituras favoritas hasta que se completa la última parte. Dice: diviértete, joven, ahora que estás lleno de vida. Disfruta de lo bueno ahora que puedas. Déjate llevar por los impulsos de tu corazón y por todo lo que ves. Pero recuerda que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Esa parte final deja todo muy claro. Y es eso lo que hoy vamos a estudiar, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando estemos delante de Dios, ¿cómo vamos a rendir cuenta a Dios? Porque es importante conocer su voluntad, la autoridad de Dios. Vamos a plantear algunas soluciones hoy que vamos a ir estudiando, analizando, para ver cómo podemos encontrar la voluntad de Dios. Antes vamos a orar para poder iniciar. Si me acompañan, por favor. Padre amado, Padre eterno, te doy muchas gracias, Padre, por este momento. Muchísimas gracias, Padre, por la oportunidad que tengo de poder venir aquí y hablar, Padre, de tu palabra. Realmente no soy digno, Padre, pero te doy gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu compasión y poder, Padre, pasar y reflexionar acerca de tu palabra, de tu voluntad. Quiero que uses mi vida en este momento, que prepares los corazones de cada uno y que tu palabra pueda tocar, que nos pueda llegar y que nos pueda dar,
Padre, convicciones a salir de aquí y luchar, Padre, y poder ver tu voluntad, y poder hacer tu voluntad, y poder buscar llevar una vida que te agrada, Señor Dios. Gracias por todos los que están aquí, por los que no pudieron venir, están conectados, Padre, a través de la tecnología. También toca los corazones de cada uno, Padre. Ayúdanos a ser gratos y llevarte presente en todo momento. Dejo en tus manos este servicio, este encuentro, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo agradezco. Amén. Primera solución planteada: no hablar de la autoridad de Dios. No hablar de autoridad de Dios es una solución errónea muchas veces, que nos equivocamos. Y este punto podemos separar en dos puntos. No hablar o meditar sobre situaciones que no están planteadas en la Biblia. ¿Cuál podría ser una de esas situaciones? Algo que ocurre pero no está en la Biblia. Vamos a dar un ejemplo. Tengo un examen, estoy rindiendo y uso ChatGPT. En la Biblia no dice nada de ChatGPT, ¿verdad? Nunca alguien leyó en la Biblia ChatGPT ahí para... Entonces no está en la Biblia eso, pero ustedes creen, usar esa inteligencia artificial para rendir un examen, ¿es correcto o no? Pero parece que vamos a... Específicamente no dice que en la Biblia no está, está prohibido. Pero por eso, ¿puedo o no hacer? Entramos más y podemos debatir, y acerca de eso es hacer trampa, eso es mentir, eso es creer que de alguna manera yo rendí el examen, pero en realidad fue algo que me ayudó a dar las respuestas correctas. Es manipular. Entonces vamos yendo más y vamos encontrando realmente que no dice específicamente así, pero ¿es o no correcto? Eso es algo medio simpático, podemos analizar, debatir, pero hay muchas personas que creen que, por ejemplo, acerca de la inmoralidad sexual, específicamente la masturbación, es algo que está bien, que es correcto. Es algo que yo no le hago daño a nadie. Y podemos entrar y debatir y podemos hablar de muchas cosas, teorías, pero no se enseña eso porque es un tema, en la Biblia no está, entonces yo hago porque la Biblia no me prohíbe hacer eso. Tener relaciones fuera del matrimonio, tener noviazgos que no agradan a Dios, específicamente así en la Biblia no está, pero yo te pregunto, si volvemos a la Escritura ante Dios, recuerda que de todo ello vas a tener que rendir cuenta a Dios. Yo te pregunto, ¿vos crees que con tus argumentos vas a ir y a convencerle a Dios de que tener una relación fuera del matrimonio es correcto? O sea, es algo que tenemos que parar y meditar en cómo estamos viviendo hoy, en cosas que no están en la Biblia, y no hablar de eso porque puede generar vergüenza o porque puede generar algo para evitar de alguna manera una discusión. No, yo quiero agradar a las personas y a veces no tocamos temas complicados. Ahí hay dos escrituras, en 1 Corintios 6:12 dice: yo soy libre de hacer lo que quiera, es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Siguiente escritura es 1 Corintios 10:23 dice: uno es libre de hacer lo que quiera, es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer todo lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad. Hay dos cosas. El primero va a hablar acerca de a mí, que a mí no me domine, que a mí no afecte. Y el segundo es, no todo conviene porque no edifica a la comunidad, no a la iglesia, no trae un bien. Entonces, esta escritura nos hace pensar que muchas veces, como decía la anterior escritura, ¿verdad? Déjate llevar por los impulsos de tu corazón. Déjate llevar por lo que sentís. Pero ¿conviene o no conviene? ¿Conviene que un adolescente tenga una criatura, un bebé? ¿Conviene que un adolescente tenga que asumir el rol de papá? ¿O crees que está preparado un niño, un joven, para poder darle direcciones a ese chico? ¿Cómo va a crecer ese chico? ¿Conviene o no conviene? Siguiente punto. No hablar de autoridad de Dios, pero de las enseñanzas de Dios, lo que está en la Biblia, lo que ya está escrito aquí. ¿Por qué creen ustedes que podría pasar eso?
Primer punto, podría ser considerado un tema sensible. ¿Cuál podría ser un tema sensible? Que normalmente no se habla en las iglesias, no se quiere hablar. Ofrendas, me toca el bolsillo. No, eso no. Vamos a hablar entre nosotros, más que ya tenemos muchas convicciones y no vamos a tocar las escrituras que hablan acerca de las ofrendas. Porque eso es un tema sensible. La gente pues no va a entender y en vez de querer venir, va a querer irse. Ya no vamos a querer venir a la iglesia. Puede ser considerado un tema sensible. Otro tema, el divorcio. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? ¿Cómo ve Dios acerca del divorcio? Ideología de género. No vamos a tocar ese tema en la iglesia porque es un tema sensible. Alguien se puede ofender. Tenemos que tener la mente más abierta. ¿Qué enseña las escrituras sobre ese punto? Y específicamente acerca de pecados. Ya hablé de algunos temas, ¿verdad? Pero la inmoralidad sexual, la corrupción, el chisme, ¿qué enseña la Biblia? Muchas veces queremos contar solo lo bueno. Cuando una persona está estudiando la Biblia, se le muestra a veces escritura. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas, o sea, está la escritura ahí y es muy bueno eso. Conocer que Dios está, que Él me acompaña. Pero cuando dice las escrituras de que vamos a pasar por pruebas, por dificultades, por situaciones difíciles, ¿será que se le está mostrando a la persona eso cuando está estudiando la Biblia? ¿O queremos convencer que acá en la iglesia todo es lindo, todo es bueno, para que esa persona quiera venir? Pero después cuando pasan su vida, las situaciones difíciles, ya no viene a la iglesia, porque no estaba preparado esa persona, no tenía convicciones. Entonces, no podemos dejar de enseñar, no es una solución. No podemos dejar de hablar de lo que está escrito en la Biblia. Puede ser también considerado un tema, todos lo saben, es obvio. Orar, por ejemplo. Todo el mundo sabe lo que tiene que orar, que tiene que tener una relación con Dios, que tiene que leer su Biblia. Ya no vamos a tocar ese tema, es muy básico eso. Los discípulos estaban con Jesús y Él en un momento ora y ellos escuchan, dice, ellos eran personas que, los judíos son personas que así a rajatabla cumplían las leyes. Tenían su tiempo de oración cada tantas horas, pero ellos escuchan algo y ven la oración, sienten la oración de Jesús. Enséñanos a orar. ¿Cómo somos nosotros? ¿Estamos enseñando realmente lo que está en la Biblia? ¿Cómo es la oración? ¿Por qué uno tiene que orar? ¿Por qué uno tiene que leer? ¿Por qué tiene que compartir su fe con otros? ¿Por qué tiene que participar de la Santa Cena que hacemos? No podemos llegar a la conclusión y suponer que todos saben porque es algo muy básico. Tenemos que enseñar. La iglesia de Éfeso, en un corto tiempo, ¿qué pasó en Apocalipsis? ¿Cómo se le escribe a la iglesia de Éfeso? Ellos hacían muchísimas cosas. Ellos estaban, tienen que leer Apocalipsis y van a encontrar cómo se dirige a la iglesia de Éfeso. Era una iglesia ejemplar hasta cierto punto. Dice, has perdido tu primer amor. Ya no hacían las cosas con las motivaciones que antes hacían al principio. En un corto tiempo dejaron de hacer las cosas para Dios, como lo hacían al principio. Entonces, tenemos que evaluarnos nosotros cómo estoy haciendo. ¿Por qué estás orando? ¿Porque tenés que cumplir nomás? ¿O es porque realmente estás necesitando tener esa conexión con Dios? ¿Por qué estás leyendo tu Biblia? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué venís los domingos? ¿Por qué estás hoy aquí presente? No porque si no vengo, no sé, me gusta el grupo, les hablaba acerca de la confraternidad, no sé, porque de repente me hace sentir bien y si no me voy me siento culpable. No es eso lo que Dios espera, una relación. ¿Por qué estás cantando las canciones? ¿Por qué alabas a Dios?
Tenemos que hacer las cosas con convicción y entender el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y es muy interesante, otra vez en Apocalipsis, no solamente se habla de la iglesia de Éfeso, sino de varias iglesias. Y es muy interesante este punto donde Dios da ciertas características a cada una de las iglesias. Dios le identifica, le da una identidad a las iglesias. Y eso me hace pensar en que nosotros no podemos como iglesia tener una democracia. Que yo venga y piense una forma y haga lo que yo creo que mejor me parece. Que Walter venga y enseñe otra cosa y que él cree lo que él cree y Marco otro, y todos diferentes. Somos diferentes, pero dentro de la iglesia no hay una democracia. Todos tenemos que ser celosos por las enseñanzas que están aquí en este libro. Esta es la autoridad. No lo que yo pienso, mi motivación, mi sentimiento, sino lo que está aquí en la Biblia. Debemos ser muy celosos porque nos da la entidad como iglesia. No es suficiente enseñar lo que hacemos. Es por qué lo hacemos, cómo vivimos. ¿Entendés por qué estamos haciendo Santa Cena? ¿Por qué compartimos el pan y el jugo de uva? ¿Qué representa eso? ¿Entendés por qué hoy Paloma se va a bautizar? O sea, ella estuvo estudiando varios meses para poder llegar a esta decisión. No es que vino alguien y dice, tienen que bautizarse. Y levante la mano y hoy se bautizan 5 más. Hay que haber una convicción del por qué se trata de salvación. Si vos haces algo porque otro dijo nomás y no va a tener valor, no va a tener importancia. Lo que nosotros hoy, lo que estoy tratando de decir es, uno tiene que hacer por convicción las cosas que tiene que hacer. Siguiente, voy avanzando. Tengo varios chiquitos que me miran, me preguntaban ya, tío, ¿vas a durar mucho y tú predicas? Hoy los chicos se quedaron acá con nosotros a compartir. Ya va a terminar enseguida, Molly. Ya tengo la presión. Mantener transmisiones transmitidas. Buscar a Dios solamente por tradiciones. Ahí la autoridad deja de hacer esto, se vuelve la tradición la autoridad. Yo hago porque otros hacen o porque otros me dijeron que tienen que hacer. Tu familia, tus amigos, tu entorno. ¿Vamos a la iglesia? Sí, ya jamás. No sé por qué me voy, pero bueno, vamos. En Gálatas, ahí está la escritura. Vamos a ver qué Pablo enseñaba acerca de tradiciones. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que recibieron, que caiga sobre él mismo la maldición de Dios. Pablo habla acerca de tradiciones. Vamos a una escritura más, por favor, más adelante. En Efesios 3, del 3 al 5, por revelación he conocido el designio secreto de Dios. Como ya les escribí brevemente, al leerlo pueden darse cuenta de que conozco este designio secreto realizado en Cristo, que no se dio a conocer a nadie en otros tiempos, pero que ahora Dios ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio de su Espíritu. Pablo aclara acá en Efesios de que lo que él está compartiendo no es algo que nació de él, no es algo que se le ocurrió. A partir de ahora vamos a hacer tal cosa. Yo creo que esto es lo mejor para cada uno. Quiero que todos se levanten, vengan y, no sé, vamos a hacer algo diferente. Vamos a rasparnos la cabeza acá. No sé, estoy diciendo cualquier cosa, pero una tradición nueva. Con eso vamos a tener la sanidad y la salvación.
Pablo dice, todo lo que se enseñó en la Biblia es porque Dios mismo o Jesús mismo nos enseñó. No podemos salirnos de eso. Y todo lo que viene después ya es una enseñanza de hombres. Y si eso pasa a ser más importante que esto, es ahí donde es peligroso. Es ahí donde de alguna manera Pablo habla muy serio, que caiga la maldición de Dios sobre esa persona. Entonces es algo que tenemos que tomarlo con mucha seriedad. Siguiente escritura, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que le hemos enseñado personalmente y por carta. Esto complementa lo que decía en Efesios, de que hay de alguna manera tradiciones, pero son cosas que nacieron de Dios, que Cristo mismo las reveló y que ellos están transmitiendo. Colosenses 2:18. Tengan cuidado, no se alejen, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Hay que estar atentos y hay que constantemente ir a las Escrituras. Por eso no podemos separarnos y dejar de hablar lo que dice aquí, tomar por sentado. Hay que ver si es una tradición humana o si es algo que realmente está en la Biblia, si es algo que realmente a nosotros nos está ayudando a acercarnos y conocer la voluntad de Dios. Amor, ¿qué dice Jesús? Mateo 15, del 1 al 6. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús le preguntó, ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerto. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Y que cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. Es algo serio que tenemos que de alguna manera centrarnos y entender. Esto está anulando la palabra de Dios. Parecía bueno la teoría de que si yo doy todo a Dios ya estoy exento de ayudar a mi papá y mi mamá. Pero Jesús dice acá, no, eso no es correcto. Ustedes no pueden hacer una tradición que anule lo que está aquí, la autoridad, la Biblia, la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que de alguna manera venir y no hacer por tradiciones, porque mismo lo que nosotros estamos haciendo acá, tenemos que cantar 2 canciones, tenemos que dar una bienvenida, luego 2 canciones, luego está la prédica, luego está la Santa Cena. Y parece que si salimos de eso, ya, ¿qué pasó? Algo cambió, algo se hizo diferente. No. Hacemos un orden, es bueno tener el orden, pero no tiene que ser una tradición. Y a veces venimos y nuestra cabeza está en otro lado y yo estoy haciendo algo por cumplir una tradición. Voy a cantar, voy a escuchar la bienvenida, voy a escuchar los anuncios, voy a escuchar la prédica. Espero que sea 30, 35 minutos, no más que eso. Ya es una rutina. A lo que quiero ir es, si esto que estamos haciendo no te acerca a Dios, no sirve de nada. No sirve seguir tradiciones si tu corazón está lejos de Dios. Hay otra solución planteada que las personas buscan para conocer la voluntad de Dios. La autoridad siguiente, por favor. Una hermenéutica cristocéntrica. ¿Qué significa esto? Es una enseñanza donde todo se centra en Cristo. Es como una doctrina, es una religión que está avanzando, que está creciendo mucho, donde tiene ciertas ideologías. Leer las Escrituras y preguntarnos qué nos dicen sobre Dios, en primer lugar. Leer las Escrituras y ver cómo se proclama el Evangelio en el texto y cómo revela a Jesús. Otro punto muy importante. Al leer las Escrituras, ¿qué nos dice a nosotros mismos? Al leer las Escrituras, ¿cómo podemos ser más como Jesús? Todos estos puntos son excelentes. Concuerdo 100% en ellos. Que cada vez que leemos la Escritura tenemos que, ¿qué Dios me está queriendo decir?
¿Qué me enseña acerca del Evangelio de Jesús? ¿Cómo puedo eso aplicar en mi vida? ¿Puedo ser más parecido a Jesús con esto? Si nosotros leemos la Biblia como una teoría, una historia, algo nada más, no sirve. Tenemos que utilizar estas preguntas a medida que estamos leyendo. Pero el punto no termina ahí. Luego menciona que no es necesario seguir o imitar el cristianismo del libro de Hechos, por ejemplo. No es necesario hablar tanto, no hablar de todo lo que fueron escritos antes. Todo tiene que estar centrado en Cristo. Y ahí es donde un poco discrepamos nosotros, porque tenemos ejemplos de los cristianos del primer siglo, los héroes de la fe como Abraham, José, Job y los apóstoles mismos, que nos enseñan las cosas que debemos hacer. Vamos a ver con las escrituras en 1 Corintios 10:11 dice: todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Romanos 15:4. Todo lo que antes se dijo en las escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos tengamos esperanza. Por algo están las escrituras, por algo están las historias que están en la Biblia. Y nosotros, todo eso sirve para nosotros, para nuestra instrucción. Vamos a avanzar. Filipenses 3:17. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros le hemos dado a ustedes. Pablo hablando acerca de que vean mi vida, mi ejemplo, enfóquense en las cosas que voy haciendo y también de las personas que están sirviendo a Dios. Hebreos 13:7. Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo ha terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Está muy bueno tener una hermenéutica cristocéntrica, pero no es todo. Tenemos que agarrar la Biblia y entender. Jesús mismo dijo que no vino Él para anular el Antiguo Testamento, sino para dar. Entonces tenemos que enfocarnos y seguir. Avanzamos. Una comunicación estándar sería la otra solución. Las demás soluciones que estábamos viendo son soluciones incompletas o erróneas. La comunicación estándar es la que se plantea como para poder conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos leer las Escrituras y determinar la voluntad de Dios para nuestras vidas? De la misma forma en que nos hablamos unos a otros, es la forma en que Dios nos habla a través de las Escrituras. ¿Cómo le enseñamos a un niño o a tu hijo? ¿Cómo te enseñan a vos cuando te enseñaron o cuando tenés un trabajo nuevo, algo que querés? ¿Cómo te enseñan? ¿Cómo son las instrucciones? De esa misma forma, una comunicación estándar es como nosotros debemos acercarnos a Dios. Podemos conocer. La semana pasada fue el cumpleaños de Alex. Estuvieron en casa unos hermanos y también familia de Eli y de Walter. Fue muy bueno, pero yo estaba con un dolor de muela. Me hice un tratamiento de conducto, después de unos tiempos volvió ahí, me dolía el diente y había mucha gente, ruido. Yo quería, meterme en un pozo y no salir ahí más o menos, porque estaba... Y era una sensación así, que sabía que tenía que estar ahí confraternizar, pero me dolía el diente. Y yo ya decía, voy a echar este diente. El lunes me fui, consulté, me hicieron toda la radiografía y sí, hay algo que no se hizo tan bien acá. Otra doctora me atendió por el mismo lugar. Doctora, échame nomás ya ese diente, por favor te pido. Y bueno, esto es tu... Si eso es lo que querés, vamos a echarte. Vamos a hablar con otra cirujana, ahí tenés que atender. Ya no me atendió más tan bien esa doctora porque ya le dije que ella quería echar mi diente. Ahí anda a marcar turno y no sé si hay turno luego ahora disponible. Yo ese día quería solucionar, echame el diente, doctora. Hoy no se puede andar a ver, porque está con una infección, así que no va a poder tomar este remedio. Salí así, me fui, hablé ahí y dije, yo tengo que escuchar la opinión de otro especialista, no me puedo quedar con esta decisión. Hablé con varias personas, mira si te sacan tu diente, los otros dientes van a correr, qué sé yo, van a haber situaciones cuando mordés no va a tener la misma mordida. Ahí Marcus, a nuestro
nuestro odontólogo de la iglesia. Marco, ¿qué pensás? Vení, te vamos a ver, me dijo. Consulté con él y realmente me sentí muy bien porque desde que llegué él me empezó a preguntar cosas y yo le empecé a contar mi situación. Me duele esto, me pasó esto, me hicieron tanto tiempo esto, yo creo que es por esto. Yo ya le daba mi teoría de por qué es lo que me dolía mi diente. Yo pienso que pasó esto ya. Vos puedes ser un odontólogo, Miguel, Marco, me escuchaba hablar. Pero después él agarró, hizo todo me hizo ahí la ecografía, no sé cómo se llama, la radiografía, mostró ahí, mira, esto me empezó a dibujar ahí, mira Miguel, mira, esto ves acá, bueno, esta es la situación, y empezó a trabajar. ¿Tenés tiempo? Sí, ya tuve el tiempo ahí, 2 horas y media Marcos ahí, trabajando, encima un diente está allá en el fondo. Y me decía, mira Miguel, ese diente es complicado porque vas a tener que tener mucho tiempo abierta la boca. Yo te iba a decir algunas veces, no abras tanto para que no se te canse. Él me iba transmitiendo y me iba generando esa tranquilidad. Yo estaba muy ansioso, pues me dolía. Si me tocaba, ya tuve experiencia, otra doctora que cuando me hice justamente ese tratamiento me puso una especie de aguja, me acuerdo. Y yo tenía la boca tan cansada ya y yo cierro, yo no sabía que estaba en la aguja ahí. Y clavé y se fue hasta el fondo y yo, doctora, no me dijiste, está ahí, eso ahí. Y vos te dije la boca abierta. Pero Marcos, sí, ahora sentí un pinchazo, esto va a pasar, esto vas a sentir, todo es un excelente médico. ¿Por qué cuento esta historia? Porque haciendo un poco una analogía, como cristianos, nosotros tenemos que ser ese paciente muchas veces. Él me decía, abrí grande la boca, y yo, sabía porque veía la aguja que venía y no, que no me clave a otro lado. Como cristianos tenemos que ser muchas veces pacientes y ver las escrituras y obedecer lo que la Biblia dice. ¿De qué me sirve abrir grande tu boca? Yo cierro cuando me está clavando ahí, no sé, yo mismo me voy a hacer daño en ese momento. Y muchas veces, como cristianos, tenemos que saber también que van a venir personas con sus dolores, con sus ansiedades. Y muchas veces nosotros no tenemos esa paciencia, ese tiempo que sí tuvo Marcos conmigo para explicarnos cuál es la solución, cuál es la situación, qué es lo que tienes que hacer. No es, anda a orar, voy a orar por vos. Y ya está. A veces somos así. Y está bien orar. Y está bien orar también por esa persona. Pero dedicarle tiempo, esa paciencia, el poder entrar, el poder de alguna manera escucharle qué es realmente lo que le duele, qué es lo que es su situación, qué está pasando. Eso es estudiar la Biblia con una persona. Eso es, no es ir dar un papelito, te invito a una iglesia, andate pues. Sí, ya cumplí, estoy evangelizando. Evangelizar es mucho más que eso. Es interiorizarse por la persona, es ser ese médico que va a entrar ahí y va a ver los dolores, va a entender los dolores y si no entiende va a pedir ayuda, consejo con otras personas para tratar de llegar a sanar. Y no es sacar un mal diente por sacar. A veces queremos, que no venga más esa persona porque es muy problemática. Entonces, tenemos que de alguna manera meditar. Hechos 15, del 7 al 11. Después de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para anunciar la buena noticia a los no judíos, para que ellos crean. Y Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba, pues les dio el Espíritu Santo a ellos, lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Un ejemplo acerca de una discusión, una situación. Estaban hablando acerca de la circuncisión, de cumplir con lo que hacían los judíos. Venían gente que Dios le estaba salvando y no hacían eso. Se generaba un malestar dentro de la iglesia. Pedro paró, meditó y dejó esta escritura y se puso una base. No es necesario. Llegaron a esa conclusión, hacer estas tradiciones. Entonces, como ejemplo, tenemos esa escritura. Hay situaciones que muchas veces nosotros no estamos de acuerdo. Vamos a la Biblia.
Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ver cómo podemos llegar a solucionar esta situación. Y vamos a tratar de buscar lo mejor, la voluntad de Dios, encontrar qué es lo que Dios quiere. Acá ellos entendieron cuál era la voluntad de Dios. No es que ellos, si 2000 años ya estamos circuncidando, claro que tienen que circuncidarse nuevamente. Si Abraham dijo antes, si Moisés hacía esto, claro que tienen que hacer. No, vamos a ir, mira, esto pasó, Dios lo aceptó, Dios le purificó, Dios. Y ahí fueron viendo cuál es la voluntad de Dios. A lo que quiero llegar es, vos estás sacando conclusiones así a la ligera. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿O estás parando y meditando y entendiendo qué es lo que Dios espera realmente que hagas? Vamos a una escritura más para ir terminando. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. En conclusión, la pregunta sería, ¿cuándo necesitamos autoridad de Dios en nuestras vidas? La respuesta es siempre, en todo lo que hagamos. Tenemos que ver a Dios. ¿Cómo estamos aprendiendo hoy las Escrituras? ¿Estamos leyendo porque leemos, a veces ni leemos, o escuchamos solamente cuando venimos a la iglesia? ¿Cómo estamos compartiendo hoy nuestra fe? ¿Estamos siguiendo esas instrucciones o estamos haciendo un nuevo evangelio? A veces venimos a la iglesia y esperamos que la gente se adecue o las escrituras se adecuen a lo que yo quiero. Vamos a hacer los domingos, solo 30 minutos. Hogar iglesia, no sé si voy. No, tenemos que buscar y ver cómo nosotros vemos y entendemos y encontramos el evangelio en las escrituras. No seguir nuestras propias motivaciones. Vivir como Cristo vivió. Esa escritura decía, agua en vino cambió. Esa canción que estábamos cantando. Voy a cantarla ahora un solo. Voy a cantar. Molly ya me desafía acá. Tenemos que meditar en lo que Jesús hizo. Y la Santa Cena es un momento muy importante porque pidió Jesús que hagamos. Hagan esto en memoria de mí. Cuando participen de la Santa Cena, sus mentes, aparte de todo lo que está ahí, es un momento donde tienen que recordar lo que yo hice. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Lo más importante, entregó su vida en la cruz por nosotros. ¿Por qué entregó su vida en la cruz por nosotros? Para que tengamos la oportunidad de que su sangre derramada nos limpie de todo pecado, de que podamos tener una relación con Dios. De que si yo hago de una manera impura, dice la Biblia, porque mucha gente iba y hacía la Santa Cena. La Santa Cena no era solo un panecillo, un jugo, era confraternizar, comer. Pero mucha gente ya iba por comer nomás, o por emborracharse, peor todavía. Ya querían tomar vino nomás, se llamaba el vino. Y decía que eso era algo que era una tradición humana que estaban haciendo. Es cierto, Jesús dejó la Santa Cena. A veces nos reímos, veo gente borracha ahí, pero a veces venimos y pasa el pan, jugo. Pasó, ni pensé en lo que estaba haciendo. Otro hizo el que estaba al lado. Ay, qué pelada, si yo no hago también, voy a la Santa Cena, van a pensar que tengo pecado, no sé qué es lo que van a pensar, voy a hacer porque... Es un momento para parar, meditar y reflexionar. La Santa Cena es más o menos redondea todo lo que estaba hablando. Es un momento personal, un momento donde yo digo, Dios, como decía ese capitán, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarla. Cuando yo participo de la Santa Cena, pienso en esa escritura y digo, Dios, no soy digno, pero gracias por venir a mi casa. Gracias por el pan, gracias por el jugo de uva. Gracias porque me limpia, me renueva, me da nueva fuerza. Ayúdame a ver tu voluntad. Ayúdame a seguir tu camino. Sé que tengo mis errores y te agradezco porque el jugo de uva que representa la sangre de Cristo me limpia, me da nuevas fuerzas, nueva esperanza. Puedo ser diferente, puedo cambiar. No soy perfecto, pero mostrame en la Biblia qué puedo, cuál es el camino que tengo, cuál es tu voluntad. Entonces este momento de la Santa Cena es muy importante, no es una tradición más impuesta por hombres. Eso Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, participen de la Santa Cena. Y
Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir avanzando. Siguen estas clases, les invito a poder participar nuevamente en las siguientes para poder ir comprendiendo más acerca de la deconstrucción y reconstrucción de la fe. Vamos a orar.